Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto volver a conectar con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y de cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionado, literalmente vibrando. Porque hoy tenemos un tema que les aseguro va a encender el debate, a generar mil y una teorías y sobre todo, a mantenernos pegados a la pantalla. Y es que, prepárense porque esto es fuerte. La noticia que ha corrido como la pólvora en las últimas horas, ha inundado las redes sociales, ha colapsado los foros y ha puesto de cabeza al mundo del espectáculo, es simplemente sorprendente. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de dos de las estrellas más queridas y admiradas, no solo de Turquía, sino a nivel global, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es cualquier cosa, no. La fecha en el titular lo dice todo, y nos transporta a un futuro no tan lejano, 6 de agosto de 2025. Un futuro donde, según lo que se rumorea, todo podría cambiar. Y el titular, ese titular que nos dejó a todos con la boca abierta, que desató la locura en Twitter y que hizo temblar los cimientos de la farándula, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. ¿Qué creen que pasó? ¿Están listos para sumergirnos en el chisme, en la especulación, en el análisis profundo y sobre todo, en la información, en lo que sabemos y en lo que se dice? Porque créanme, hay tela de dónde cortar. Este vídeo es un festín para los amantes de las novelas turcas, para los fans incondicionales y para todos aquellos que disfrutan de un buen drama. Antes de empezar con el análisis, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estoy al día con las noticias más jugosas y los chismes más relevantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto con las novedades, los proyectos y las idas y venidas de nuestros turcos favoritos. Y obviamente este tema, esta bomba, no podía faltar. Así que, ¿listos para el chismecito, para desentrañar este misterio y para deleitarnos con los detalles más jugosos? ¡Vamos allá! Bien, la pregunta del millón, la que está en boca de todos, la que ha generado un tsunami de comentarios y especulaciones, ¿qué es lo que ha pasado para que el mundo, literalmente, se haya paralizado ante esta noticia? ¿Qué secreto se esconde detrás de ese titular que nos prometió una sorpresa impactante? Bueno, como ya se imaginarán, el mundo del entretenimiento, el mundo de las celebridades, es un hervidero constante de rumores, de especulaciones y por supuesto de amores y desamores, de amistades y rivalidades. Un universo donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan, y donde cada paso, cada mirada, cada gesto, es analizado al detalle. Y en este caso el foco, el centro de atención, se ha puesto en dos de las estrellas más queridas, admiradas y aclamadas no solo en Turquía, sino a nivel global, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que no estén tan familiarizados, permítanme hacer una breve introducción. Can Yaman es ese actor turco que nos robó el corazón a todos, que nos hizo suspirar, reír y emocionarnos con su talento, su carisma, su físico imponente y su innegable encanto en la pantalla. Su papel en Erkencicus, conocida en español como Pájaro Soñador, fue un auténtico fenómeno, un éxito rotundo que trascendió fronteras y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su interpretación de Can Divit, ese fotógrafo rebelde y apasionado, nos enamoró a todos. Y Demet Özdemir, su coprotagonista en esa misma serie, es la hermosa y talentosa actriz que cautivó al público con su dulzura, su naturalidad, su carisma y su innegable talento para la actuación. Su papel de Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de vida, que luchaba por sus sueños, nos conquistó desde el primer momento. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, visible, y muchos fans, muchísimos, soñaban con que esa chispa, esa conexión especial que se veía en la ficción, traspasara la barrera de la pantalla y se convirtiera en una realidad. Pero volviendo a la noticia que nos ocupa, la que ha revolucionado las redes y ha puesto de cabeza al mundo del espectáculo, la que lleva la fecha del 6 de agosto de 2025, los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se vieron inundados con una bomba, con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Una noticia que, de ser cierta, cambiaría por completo el panorama del entretenimiento. Y aunque no hay una confirmación oficial al momento de grabar este vídeo, es decir, aún no hay comunicados oficiales de los representantes de Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia que circula con fuerza, que se ha propagado como un virus en las redes sociales y que está en boca de todos es, atención, prepárense.
Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar esperando un hijo. Sí, amigos. Un bebé. Un pequeño retoño que, de confirmarse la noticia, cambiaría por completo sus vidas. Imagínense la noticia: dos de las estrellas más importantes de Turquía, protagonistas de una de las series más exitosas, que generó un boom mundial, y ahora padres. Padres de un niño o niña, que llegaría para llenar de alegría sus vidas. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿verdad? Una noticia que, de ser cierta, rompería todos los esquemas. Por supuesto, en este momento todo es rumor. La información disponible es muy limitada. No hay declaraciones oficiales, no hay fotos que lo confirmen, no hay pruebas irrefutables. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, los rumores, por lo general, suelen tener algo de verdad, una base, un trasfondo que los impulsa. Las especulaciones y conjeturas, aunque sin fundamento comprobado, no suelen surgir de la nada. Las redes sociales, en este momento, están que arden. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas están colapsadas. Fans de todo el mundo, desde Argentina hasta Japón, pasando por España, Brasil, México, Italia y por supuesto Turquía, no han parado de comentar, de especular, de debatir y de soñar sobre la noticia. Las teorías son muchas, variadas y cada vez más extravagantes: que si se casaron en secreto, que si están planeando una gran y fastuosa celebración, que si solo es una estrategia de marketing para generar interés en sus proyectos futuros, que sí, el drama, señoras y señores, está servido. Lo cierto es que si la noticia es cierta, si se confirma el embarazo, sería una noticia absolutamente fantástica, algo que alegraría a millones de personas. Imaginen a estos dos guapos y talentosos actores, a estas dos estrellas brillantes convertidos en padres. Sería una alegría inmensa para sus fans, para aquellos que han seguido sus carreras desde el principio, para aquellos que han soñado con su amor en la ficción y por supuesto para ellos. Sería, de alguna manera, el final feliz que muchos soñaron tras la serie Erkencikus, un final que en la vida real superaría cualquier guión y cualquier fantasía. Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Qué pistas tenemos? ¿Qué información, por escasa que sea, podemos desentrañar? Bueno, como dije, la información es escasa, limitada, y debemos tomarla con pinzas. Sin embargo, algunos medios turcos con fuentes supuestamente cercanas a la pareja, y que, por cierto, no han sido verificadas, afirman que, atención, Demet Özdemir estaría en las primeras etapas de su embarazo. No hay fotos que lo comprueben, no hay declaraciones oficiales que lo confirmen, pero la información circula con mucha fuerza, alimentando la especulación y la ilusión de los fans. Y por supuesto los fans, esos seguidores apasionados y fieles, están buscando cualquier pista, cualquier detalle, cualquier señal, que les permita confirmar o desmentir la noticia. Están analizando minuciosamente las redes sociales, buscando cualquier foto sospechosa, cualquier comentario enigmático, cualquier like en una publicación que pueda ser interpretada como una confirmación o una indirecta. Están revisando entrevistas pasadas, buscando gestos, palabras, miradas, que puedan revelar algo. Todo vale para confirmar o desmentir la noticia. ¿Y cómo es la relación actual entre Can Yaman y Demet Özdemir? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la historia toma un giro inesperado y donde la especulación alcanza su punto álgido. Después del éxito arrollador de Erkencikus, la relación entre ellos, si bien siempre se mantuvo cordial, respetuosa y profesional, no ha sido tan constante, tan cercana como muchos esperaban. Han tenido sus propios proyectos, sus propias agendas, han seguido caminos separados en sus carreras. Han sido muy pocas las veces que se les ha visto juntos en eventos públicos, en reuniones sociales, en alfombras rojas. Sin embargo, en los últimos meses, según los rumores, según lo que se comenta en los círculos de la farándula y según algunos testigos, se les ha visto coincidiendo en algunos lugares, compartiendo cenas, paseando por la ciudad, y se dice que la chispa entre ellos, esa chispa que nunca se apagó del todo, que siempre estuvo latente, podría haber resurgido con fuerza, avivando las llamas del amor. ¿Será cierto? ¿Han logrado superar las diferencias del pasado? ¿Han logrado dejar atrás los desencuentros y han decidido darle una nueva oportunidad al amor, a una relación que para muchos quedó inconclusa? ¿O simplemente se trata de una estrategia para generar interés en sus carreras, para mantener el foco en ellos, para generar expectativas? La verdad, como siempre, como en todos estos casos, está por ver. Lo que sí podemos decir con bastante seguridad
es que si la noticia es cierta, si se confirma el embarazo, sería una noticia que cambiaría por completo el panorama del entretenimiento turco. Un bebé, una familia. Sería algo muy bonito, algo que llenaría de alegría a sus vidas y que, de alguna manera, cerraría un círculo. Pero como dije, todo está en el aire. Mientras tanto, la industria del entretenimiento, los productores, los directores, los guionistas, los agentes, ya están especulando sobre el futuro de sus carreras. ¿Cómo afectará esta noticia a sus proyectos? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Cambiará su imagen pública? ¿Serán más solicitados o, por el contrario, se verán afectados por la presión mediática y la necesidad de priorizar su vida personal? Son muchas las preguntas que se hacen en estos momentos, muchas las dudas que surgen. Lo que sí es seguro o lo que es innegable, es que si se confirma el embarazo, el interés del público por Can Yaman y Demet Özdemir se disparará, se multiplicará por 1000. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, estarán pendientes de cada paso, de cada gesto, de cada palabra. Los fans más que nunca estarán pegados a las redes sociales, esperando cualquier novedad, cualquier información, cualquier pista. Y por supuesto nosotros, aquí en el canal, estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cualquier información, a cualquier desarrollo que surja. Estaremos investigando, analizando y compartiendo con ustedes, como siempre, todo lo que descubramos. Así que, ¿qué les parece esta noticia? ¿Les sorprende? ¿Creen que es verdad? ¿Están emocionados con la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir puedan ser padres? ¿Qué sentimientos les genera esta posibilidad? ¿Qué predicciones tienen? ¿Creen que esta noticia cambiará su futuro profesional? ¿Qué proyectos podrían surgir? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, qué opinan, qué sensaciones les despierta esta noticia bomba. No se queden callados. Participen. Compartan sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Y por supuesto, no se olviden de dejar un buen like si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, con todos aquellos que disfrutan del chisme y de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad sobre el mundo del entretenimiento y por supuesto sobre nuestros queridos turcos. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gusta hacerlo para ustedes. Estaré muy atento a los comentarios, a las opiniones, a las reacciones y a las novedades que vayan surgiendo. Estaré investigando y como siempre les mantendré informados. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao, chao.